Rusia y Ucrania. La herencia compartida de ambos países se remonta a más de 1000 años atrás, a un tiempo cuando Kiev, hoy en día la capital de Ucrania, era el centro del primer estado eslavo, la Rus de Kiev, la entidad de la cual emergieron tanto Ucrania como Rusia. A principios de 2014, Crimea se convirtió en el foco de una de las peores crisis entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, después de que el hasta entonces presidente de Ucrania, el prorruso Viktor Yanukovych, fuera derrocado tras una serie de protestas de índole europeísta. En noviembre de 2013, se dio inicio a una serie de manifestaciones a gran escala en Ucrania que luego se conocerían como las protestas de Maidán. Estos sucesos dieron paso a la conformación de un movimiento de ultraderecha, nacionalista y conservador denominado Euromaidán, revuelta apoyada y subvencionada por el gobierno de los Estados Unidos. El pueblo ucraniano estaba dividido entre aquellos que querían una mayor integración con Rusia y los que defendían una mayor alianza con la Unión Europea. Este movimiento fue creado con el objetivo de execrar a la población rusa en Ucrania e inclinar la tendencia hacia Europa y un mayor acercamiento a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y a la Unión Europea. Es de esta manera como Rusia, viendo sus intereses geoestratégicos en peligro, decidió revisar su posición en la península de Crimea, proteger a su población de mayoría rusa, rusófona, y ocupar las bases militares en donde históricamente la Marina rusa mantiene sus operaciones dentro del Mar Negro. Este movimiento en el Cabo de Crimea auspició las primeras acciones occidentales de bloqueo y de persecución de lo ruso en marzo de 2014, bajo el matiz de Guerra Fría en su versión 2.0, apuntalando así la europeización de Ucrania y extendiendo el conflicto a la región del Donbass, colocando a Donetsk y Lugansk contra el gobierno interino de Alexander Turchinov. El Euromaidán en Ucrania se conoce como el movimiento que terminó con el golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014, lo que provocó un cambio de gobierno en el país y dio comienzo a un genocidio continuado durante 8 años en contra de los habitantes del Donbass. La retórica nacionalista y antirrusa de las nuevas autoridades de Ucrania fue percibida por la ciudadanía de las regiones como una amenaza que luego, en la praxis, buscó destruir los lazos económicos, culturales e históricos con Rusia, lo que llevó a la declaración de independencia de estos territorios y dio lugar a la formación de 2 nuevas entidades en mayo de 2014, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Bajo esa premisa, se produjeron los primeros enfrentamientos entre activistas pro y antirrusos en la ciudad portuaria de Sebastopol, la capital de Crimea, en donde se ubica una base naval y 2 aeropuertos militares en Kacha y Simferopol. Posteriormente, el 12 de febrero de 2015, representantes de Rusia, Ucrania, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, las nuevas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, firmaron los acuerdos de Minsk. La alianza fue alcanzada tras varios intentos de poner fin a los combates y posterior firma que pactó un alto al fuego inmediato con un protocolo de 12 puntos para solucionar el conflicto. Sin embargo, Ucrania violó la resolución convenida. Durante los últimos 40 años, los pensionistas de Donbass representaban alrededor de 1/3 de la población. La mayoría de ellos no aceptaron el nuevo gobierno ucraniano tras el Euromaidán de 2014. Por ello se realizó un referéndum en búsqueda de la autodeterminación el 11 de mayo de 2014. El resultado de este acto soberano otorgó identidad a los pueblos del Donbass, cualidad que Kiev nunca reconoció. La ciudadanía que vivió y trabajó toda su vida en Donbass se convirtió en rehén del conflicto armado y en víctima del genocidio que Kiev llevó a cabo durante 8 años. Desde 2014, el régimen del presidente ucraniano Petro Poroshenko obligó a los pensionistas del Donbass, los cuales trabajaron toda su vida en gigantes industrias locales, a realizar un humillante turismo de pensiones. Cientos de miles de ancianos tuvieron que viajar al lado ucraniano para registrarse como desplazados temporales y luego registrarse cada 2 meses para recibir sus compensaciones. Desde que estalló el conflicto en 2014 en el Donbass hasta el año 2021, la guerra provocó el éxodo de más de 5,5 millones de personas, la mitad infantes sin compañía de familiares. A esto se suman 6,5 millones de desplazados internos.
una terrible tragedia humanitaria a la que se añaden denuncias por racismo de la policía ucraniana y polaca hacia migrantes en la frontera. En abril de 2014, el presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, anunció el lanzamiento de una nueva operación antiterrorista en Donbass. La operación fue, de hecho, una guerra contra su propio pueblo, con ataques aéreos y el uso de vehículos blindados pesados. Estas personas originarias, con toda una vida en Donbass, se convirtieron en rehenes del conflicto armado y en víctimas del genocidio de Kiev, que perpetró en contra de las y los ancianos indefensos que se vieron obligados a vivir bajo los bombardeos en casas destruidas, sin acceso a la atención médica y a menudo fallecían a causa del hambre. El ejército ucraniano bombardeó las ciudades de Donbass con especial frecuencia en 2014 y 2015. Los que no pudieron o no querían irse tuvieron que esconderse en los sótanos de las casas sin una posibilidad de preparar los alimentos o recibir tratamientos médicos. Se escondían de los bombardeos no solo en las fosas, sino también en las iglesias. No todos podían ocultarse en los subterráneos durante los hostigamientos. Los débiles, los postrados en cama y los adultos mayores solitarios se quedaban en sus casas y frecuentemente fallecían. Amamos este país, amamos Ucrania, pero ahora no lo consideramos nuestro país nativo, porque nuestro país no haría lo que hacen con nuestro. Ahora se oyen los disparos. Desde 2014, el exterminio siempre estuvo presente en las ciudades y pueblos del Donbass. Debido a la falta de electricidad en las localidades, la morgue no funcionaba y los cuerpos solían ser enterrados inmediatamente. Entre 2014 y 2021, decenas de miles de hogares fueron destruidos en el Donbass. Hoy en día, una parte importante de la población de origen ruso en esta urbe, con lazos familiares ucranianos y rusos a ambos lados de la frontera, descienden en particular de trabajadores rusos enviados en masa por las autoridades soviéticas en el período de entreguerras y después de la Segunda Guerra Mundial para trabajar en la cuenca minera de Ucrania. Cuando tuvo lugar el resguardo de la península de Crimea durante los conflictos en el Donbass, la mayoría de las personas que abandonaron el país lo hicieron con destino a Rusia. Sin embargo, los vínculos de una parte de la población de Crimea y de las regiones de Donetsk y Luhansk con Rusia, tanto culturales como nacionales y familiares, les hacían más propensos a este movimiento de lo que serían los ciudadanos ucranianos de otras zonas. Nos alegra pasar a formar parte de Rusia y salir del ángulo muerto de la historia. Al menos esa es nuestra esperanza. Durante años solo hubo parálisis. Ahora nos movemos hacia el lado mejor. Es el día más feliz de nuestra vida. Putin hizo lo correcto. Allá hay muchos rusos. En Crimea cerca del 60% de la población es rusa. Si el conflicto se agudiza, no es necesario que el ejército actúe, pero tenemos que mostrar que protegemos a los rusos. Desde que comenzó el conflicto en Crimea y parte de la región de Donbass en 2014, la violencia armada en el este de Ucrania ha sido constante. Si bien se alcanzaron diferentes acuerdos de alto el fuego, resultaron poco duraderos. La mayoría de los ucranianos que abandonaron el país, huyendo de los combates desde 2014, lo hicieron dada la importante proporción de rusos étnicos en las zonas afectadas. Sin embargo, el número de personas desplazadas dentro del propio país es significativamente más elevado. Como consecuencia del conflicto en 2016, el gobierno ucraniano registró 1,8 millones de desplazamientos internos. No quería cambiar mi país, dejar mi país, porque tenemos una familia feliz, una vida feliz. Y ahora nuestra familia está separada. Y también espero que todo esté bien, pero no sé. Las autoridades de las repúblicas populares de Donetsk, de Luhansk y de Kiev acordaron un cese al fuego denominado Acuerdo de Minsk el 5 de septiembre de 2014, acompañados por la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE, y Rusia. El 12 de febrero de 2015, acordaron un paquete de 13 puntos, el Minsk II, con el propósito de lograr una solución negociada al conflicto. En los tópicos se acordó la retirada del armamento pesado en la línea de enfrentamiento por parte de las tropas de Kiev y los milicianos, además de establecer una zona de seguridad.
En septiembre de 2015, Ucrania violó los acuerdos de Minsk II, luego de disparar 91 veces con morteros y desplazar tanques de guerra al suroeste del país. Las tropas del servicio de Kiev desplegaron efectivos, más de 275 tanques y armamento pesado en la línea de separación, denunció una fuente de la naciente República Popular de Donetsk. El vocero del Estado Mayor de la Fuerza Armada Rebelde, Eduard Basurin, informó que el alto mando político-militar de Kiev aprovechó el cese el fuego para desplegar 277 vehículos blindados y artillería pesada en la franja de contacto. Предварительные договоренности были. Сегодня именно, если мы говорим полностью по рамочным соглашениям, это первое число или первый день отвода или развода после 7 дней тишины в данном районе, подчеркиваю, именно в данном районе. Но украинская сторона сначала говорила, что да, они готовы это сделать, но при этом вот сейчас получается, что они не готовы. По какой причине, я не знаю. El Euromaidán supuso un antes y un después para Ucrania a partir de febrero de 2014. La policía ucraniana dio un giro de 180 grados para alejarse de Rusia y esto tuvo consecuencias. La situación se replicó en mayo de ese año cuando grupos prorrusos de las regiones de Donetsk y Lugansk, al este del país, decidieron realizar referendos de independencia cuestionados por Occidente para separarse del resto de Ucrania. Esta circunstancia devino en un enfrentamiento armado entre el ejército ucraniano y las milicias prorrusas que se instalaron en diferentes regiones descritas. El sentimiento prorruso entre los pensionistas del Donbass siempre ha sido fuerte. Los rusos y los ucranianos son solo un pueblo para la mayoría de los que crecieron en la antigua Unión Soviética. Comparten su lengua, cultura y el pasado heroico. En tanto, Kiev lleva años destruyendo metódicamente estos vínculos. De los 12 millones de rusos que vivieron en Ucrania y que representan alrededor de un 22% de la población total ucraniana, se convirtieron para Moscú en aliados políticos en potencia, con garantía que Rusia permanecería estrechamente implicada en los asuntos internos de Ucrania. La rusofobia y el neonazismo se convirtieron en la norma en Ucrania y la historia empezó a utilizarse como herramienta en la lucha ideológica. Como resultado de la agresión lanzada por Ucrania en 2014, en la República Popular de Donetsk fueron asesinados 228 menores de edad. Otros 789 sufrieron heridas de diversas gravedades. Ucrania lleva 8 años negando protección a los infantes en el sureste, tiempo en que el ejército ucraniano usó para dispararles a muchas niñas y niños de Donbass y les privó no solo del trato con sus amigos, sino del acercamiento con sus padres. Miles de familias perdieron a sus parientes en este conflicto militar por el derecho a seguir siendo rusos. El hambre, la falta de agua, servicios básicos, calefacción y medicinas eran las condiciones en las que vivían los civiles que no tenían a dónde ir. Los menores tuvieron que hacer largas colas para conseguir al menos algo de comida, con el riesgo constante de ser alcanzados por el fuego de los morteros de la Fuerza Armada Ucraniana. Conforme a la información oficial del censo de 2021, 14 millones de ciudadanos ucranianos tienen el ruso como lengua materna, lo que representa el 22% de los residentes del país. Un total de 44 millones de personas hablan ucraniano, siendo el idioma nativo de 2/3 de la ciudadanía, mientras que el 22% considera el ruso su lengua materna. Ucrania fue siempre una nación de mezclas, con una población heterogénea, pero muy allegada a Rusia. Esta diversidad era tradicionalmente fuente de vivas tensiones en la sociedad. Los desplazamientos forzados de personas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial simplificaron considerablemente la carta étnica del país, pero también empobrecieron su cultura. La lengua rusa planteó un gran desafío en el desarrollo del sentimiento nacional ucraniano y fue objeto de represión. El ucraniano pertenece al grupo de las lenguas eslavas orientales. Es la lengua oficial, pero no es hablada por todos.
La mezcla y la larga rusificación lo hicieron coexistir con el ruso. Esta es la lengua de más de un tercio de los habitantes. Si a los rusos se añaden los ucranianos rusohablantes, que son alrededor de 14 millones, con un porcentaje bilingüe sobrepasan el 60%. Расстреливают это такие гаубицы, это гильзы. Все вот это прилетает к нам в наши дома, в наши социальные объекты. Только за то, что мы решили разговаривать на русском языке. Да мы всю жизнь на нем разговаривали-то. Решили молиться в тех храмах, в которых мы всю жизнь молились, и чтить те праздники, которые нам дороги от рождения. La mayoría de los ucranianos hablan más el ruso que cualquier otra lengua local, de modo que podemos hacer referencia a tres grupos: ruso-hablantes, que son alrededor del 22%, los ucraniano-hablantes, 43%, y los ucraniano-ruso-hablantes, que se ubican con el 35%. Esta asimetría entre lengua y nacionalidad explica el escaso sentimiento nacional entre los ucranianos ruso-hablantes, que se sienten más ucranianos en el ámbito político, pero más rusos culturalmente hablando. Tras 8 años de guerra civil y el incumplimiento por parte de Kiev sobre los acuerdos de paz de Minsk, Rusia reconoció la independencia del Donbass y lanzó una operación para desmilitarizar y desnazificar a Ucrania. En febrero de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció una operación militar especial en la región de Donbass, señalando que la misma se originaba por solicitud de las nacientes repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las cuales asegura eran víctimas de un genocidio por parte del gobierno ucraniano. Уже давно назревшее решение незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Estamos contentos porque nos aceptó a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Será amigo de estas repúblicas y nos ayudará y subirá las pensiones. Con el objetivo de proteger a las personas que fueron víctimas de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev, Moscú realizó esfuerzos para desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Llevamos 8 años esperando. Por esto nuestros hombres murieron, para que Rusia nos reconociera por fin, para que seamos rusos, porque no hay vuelta atrás. El diplomático ruso Yevgeny Kuzmin acusó a Kiev de lanzar una guerra a gran escala contra el Donbass en 2014 y de promover el odio contra la población ruso-parlante de la zona. Enumeró una serie de acusaciones contra el gobierno ucraniano, a quien definió como un régimen neonazi. Afirmó que líderes políticos en Ucrania glorifican a criminales de guerra nazis, adoptando hasta su simbología, impiden la educación en idioma ruso hasta sacarlo de todas las esferas públicas. Kuzmin denunció además la criminalización de libros y artistas rusos y la situación de las iglesias ortodoxas rusas, que son violentamente confiscadas por las fuerzas de seguridad ucranianas y militantes neonazis. The statement by the permanent representative of Ukraine to the United Nations, Mr. Kyslytsya, clearly shows just how strong Russophobe sentiments are in Ukraine, and to what degree the nationalists who came to power in 2014 have reformatted the brains of the citizens and residents of that country. And references to the tragic events of World War II, attempts to question the Great Victory and to equate Hitler and Stalin goes beyond any kind of acceptable or civilized behavior. Allow me to recall that Ukraine was part of the Soviet Union. Millions of Ukrainians died on the battlefields, fighting alongside Russians, Belarusians, and representatives of other ethnicities against Nazi Germany and its allies. And it was thanks to Stalin that Ukraine is considered one of the founding member states of the UN. So the statement made by Mr. Kyslytsya is one of his most shameful ones, because that statement is about betraying one's own ancestors. Thank you. La operación especial rusa en Ucrania es la necesidad de salvar a los rusófonos en el este de Ucrania. De acuerdo con el presidente ruso Vladimir Putin,
Kiev asesinó de forma sistemática a los separatistas respaldados por Rusia que luchaban contra el gobierno ucraniano desde 2014 en el Donbass. El objetivo de esta operación es proteger a las personas que desde hace 8 años se enfrentan a la humillación y el genocidio perpetrados por el régimen de Kiev. La huella de esta guerra silenciada, que ya supera los 8 años, evidencia el hallazgo de fosas comunes de lo que se presumen son víctimas civiles de los intensos bombardeos que durante años ejecutó Kiev, así como de la hambruna y la ausencia de insumos provocado por el asedio ucraniano. De acuerdo a informes de investigadores en el campo, se contabilizan 292 víctimas, siendo en su mayoría mujeres y ancianos, donde prevalecía como causa de muerte heridas por arma de fuego y minas explosivas. En total fueron halladas 16 fosas, a los que se suman 4 entierros masivos espontáneos y 2 individuales. A la par se encontraban tumbas en campos, parcelas y patios de casas residenciales, en donde se encontraron civiles asesinados que vivían y trabajaban en sus tierras y que fueron repentinamente sorprendidos por proyectiles del ejército ucraniano. En junio de 2022, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció nuevamente que las políticas ucranianas contra la población en la región del Donbass suponen un genocidio y crímenes contra la humanidad. Reclamó regulaciones legales flexibles para abordar los principales problemas internacionales. La operación especial militar es la respuesta legal y humana contra el neonazismo que está en la mentalidad de los dirigentes europeos y que acompañan al imperio estadounidense en el afán de destruir a Rusia. En su manía expansionista e imperialista, Estados Unidos, junto a sus aliados europeos, emprendió una campaña de descrédito y demonización hacia Rusia. En esta maniobra, impulsaron una narrativa que desapareció cualquier vínculo histórico del país euroasiático con Occidente. Rusia, según los principales medios de comunicación internacionales, es la encarnación de todos los males del planeta. Es el enemigo a combatir del mundo libre. Así, mientras el mundo libre promueve y alienta sus revoluciones progresistas con justificaciones liberales, omiten con descaro todas las sangrientas agresiones de sus aliados en todo el mundo. No importa que su sistema económico sea, con virtudes y defectos, equiparable a los de las democracias neoliberales del resto del mundo. Rusia sigue siendo, como en el periodo soviético, el enemigo que hay que neutralizar. Este conflicto no es un combate por una ideología, sino por intereses comerciales y geopolíticos, que representa un negocio redondo para Estados Unidos y países occidentales, con el continuo envío de armas a Ucrania. En particular, Estados Unidos, portador de un gran negocio armamentístico, lo cual se suma a la ayuda económica recibida por los ucranianos para dar continuidad al hecho de la guerra. La contribución de este país y las sanciones en contra de Rusia intentaron ejercer presión y provocaron que el conflicto se extendiera, en cierto modo, una especie de rusofobia en los medios. Así llegamos al final del programa del día de hoy. Le invitamos ahora a que siga en sintonía de Telesur, que visite nuestras redes sociales, las redes sociales del programa y por supuesto a vernos la próxima semana en una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.